701, señor ex embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Buenos días, doctor González. Muy buenos días. Doctor González, estamos analizando lo que ocurrió ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Faltó un voto, hubo 17, eran 18 mínimos, para que se aprobara la resolución exigiéndole al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara de manera detallada, desagregada, los resultados de las votaciones. Y Colombia se abstuvo, Colombia decidió no votar en esa sesión. ¿Cómo lee usted lo que ha pasado en las últimas horas frente a esta situación de Venezuela, la crisis política y la posición de Colombia? Pues desde mi perspectiva personal es muy lamentable que no se hubiera aprobado esa resolución de la OEA, que Colombia y otros países no hubiesen votado afirmativamente para acordar una acción colectiva desde el punto de vista de América en algo fundamental, darle transparencia al proceso electoral y encontrar un camino que garantice un monitoreo, una experticia, un análisis directo y técnico de lo acontecido respecto del funcionamiento del sistema electoral, porque es que si no hay transparencia, no hay legitimidad, y por eso, como lo han señalado instituciones de una gran respetabilidad como el Centro Carter, pues no se reúnen los estándares internacionales para que se pueda establecer como válido o aceptable los resultados comunicados por el Consejo Nacional Electoral. Es necesario, es indispensable que se abra el espacio para que se haga ese análisis, para que se haga esa vigilancia y se establezca realmente cómo funcionó el escrutinio. Creo que muchas circunstancias se suman en este tema que muestran un grave deterioro, una grave perturbación del sistema democrático en Venezuela. Sí. En primer lugar, el proceso en sí mismo, porque recuerden ustedes que fue inhabilitada María Corina Machado y muchos de los dirigentes políticos de la oposición. En segundo lugar, no se atendieron los requerimientos del acuerdo internacional que se había hecho para que existieran garantías en el proceso electoral. Garantías me refiero libertad de prensa, que no existieran abusos de poder, que no se dieran extralimitaciones u obstrucciones a la tarea de los testigos o al hecho de compartir la información. Estos son todos elementos que han generado una muy grave duda, un manto de duda muy grande sobre el proceso electoral, sí, y que en consecuencia requieren que se tomen medidas de distinta índole, entre otras, los de la acción internacional, la acción colectiva internacional que reclama de inmediato y en forma pronta la entrega de actas, el acceso a los sistemas automatizados para establecer realmente cómo el escrutinio arrojó unos resultados, porque lo comunicado por el Consejo Electoral, sí, pues es contraevidente, se contradice totalmente con otras apreciaciones que han hecho instituciones expertas en la materia y sobre todo la sociedad civil, la distinta comunidad venezolana que tiene otras apreciaciones que han sido conocidas por la comunidad internacional. Doctor González, la explicación que dan desde el gobierno del presidente Petro sobre esta determinación, sobre haberse declarado en abstención sobre esta resolución, fundamentalmente gira en torno a que Venezuela no forma parte de la OEA, a que el secretario Luis Almagro ha sido crítico de Nicolás Maduro, ha pedido su captura internacional, reconoció a Juan Guaidó en 2019, a Venezuela no le gusta para nada Luis Almagro, y el telón de fondo son unas negociaciones confidenciales y secretas de Colombia, Brasil y México, intentando una salida diplomática, una salida no violenta a la crisis venezolana. Y el argumento de Colombia es que haber firmado esa resolución podría haber cerrado los canales de Colombia con Nicolás Maduro. Entre otras cosas, el presidente Petro habló en las últimas horas con el presidente Maduro. ¿Le suena esa justificación? ¿Esa justificación puede tener algo de sentido en ese contexto de negociaciones confidenciales? Pues yo estuve analizando el comunicado que ha expedido la Cancillería para establecer las razones de la posición y de la actuación de Colombia,
Y considero que el hecho de que un país esté o no esté no es un argumento o un presupuesto para ejercer la función, que no es otra que la garantía de un proceso electoral, que la garantía de derechos humanos, el derecho de las mayorías y de un pueblo a expresar a través de su voluntad el rumbo político que quiere tener. De manera que hay un argumento aquí muy de fondo, y es que cuando se trata de garantizar la democracia o garantizar los derechos humanos, la comunidad internacional, y en este caso el continente americano, tiene la plena competencia para actuar, independientemente de si un país esté o no esté. Repito, la razón de ser de la actuación es garantizar la transparencia y la democracia. Ese es un argumento procesal de otra jerarquía, si está o no está un país, si ha cumplido o no con las obligaciones y por ende debe estar en la silla o no. Sé que existe esa discusión actualmente en el seno de la OEA, pero no, el tema de fondo es: cuando quiera que exista una violación, una perturbación a la estabilidad democrática, cuando quiera que se altere gravemente la transparencia de un sistema electoral o se afecten los derechos humanos, las instancias internacionales tienen la plena competencia para proceder, para vigilar, para monitorear y para exigir acciones que eviten ese tipo de perturbaciones y de daños. Otra cosa es, y eso pues obviamente considero yo respetable, que los países pertinentes o que así lo consideren puedan ejercer acciones, oficios, tareas diplomáticas, como puede ser el caso del grupo entre México, Brasil y Colombia, que sin duda alguna tienen una responsabilidad y una tarea fundamental para acometer en esta materia, y que esperamos que sus gestiones tiendan precisamente a que se garantice y se respete la democracia, y que haya transparencia, y que se haga el escrutinio tanto internacional como nacional adecuado de esos votos. Esa es una labor, repito yo, necesaria, legítima, sí, que se habrá de adelantar, pero que no tiene, obviamente no interfiere acciones fundamentales e indispensables como esta, en instancias de la OEA, de pedir y de exigir y de proveer herramientas para que haya transparencia en las elecciones. Así lo ha hecho el sistema con centenares de elecciones en los últimos años, y eso ha funcionado de manera adecuada, de manera que no se entiende por qué no podía ocurrir en este momento, y hubiéramos deseado pues buena parte de los colombianos que se hubiera votado para apoyar esa decisión a instancias de la OEA. Sí, señor González, ¿no será que esto pasa también por una decisión de debilitar la OEA como el Foro de las Américas, como mecanismo, y quizás fortalecer otros, como por ejemplo la CELAC u otros organismos de cooperación? Y si es así, y esto me lo preguntaba Ricardo más temprano, entonces ¿por qué Colombia no toma la determinación de denunciar el tratado y de iniciar ese proceso para salirse de la OEA? Sí, de años atrás existe una controversia y una discusión en cuanto a cuál es el foro más adecuado para la solución y discusión de los temas políticos en América. Yo personalmente creo que el único foro político en el cual están todos los países del continente es la OEA, porque están no solamente los países de América Latina, sino está también Estados Unidos, está Canadá, están los países del Caribe, de manera que es el único foro en el cual están todas las naciones de nuestro continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Ha habido intentos para hacer foros regionales en los cuales se excluye a algunos otros países, se hacen foros a instancias mucho más regionales o subregionales, UNASUR, CELAC, otros. Desde luego que todas las herramientas de cooperación subregionales son muy importantes, pero considero que o tener espacios marcados por diferencias ideológicas, excluyendo a unos países y dejando a otros, no es lo más conveniente ni es lo más apropiado para las relaciones internacionales.
Lo que ocurre es que hay que ejercer liderazgos y ejercer la política internacional de manera que se busquen los consensos para lograr y avanzar. Eso no es fácil, pero hay que tener esos espacios para perseverar en esa materia, y creo que ahí la OEA cumple una función. Sí, doctor González, a propósito de la función de Colombia, déjeme preguntarle, porque después del trino del presidente Gustavo Petro diciendo que tenía dudas, pidiendo veeduría internacional, hablando de diálogo entre las partes, y después la posición de Colombia ante la OEA, muchos están hablando de contradicción, de incongruencia, de una ruptura entre la idea inicial del presidente o la postura inicial del presidente y lo que terminó pasando en la OEA. ¿Usted lo ve de esa manera? Pues sin duda alguna yo advierto una incongruencia en esta materia, porque lo que se está pidiendo y lo que se está buscando a través de la resolución en el Consejo Permanente de la OEA era que hubiese transparencia, que se entregaran los datos, que se entregaran los informes. Pero repito, sin duda alguna también debe haber acciones diplomáticas bilaterales y subregionales. Pero una cosa no excluye la otra. Pensaría desde el punto de vista personal que Colombia ha debido apoyar esa resolución, que se ha debido acordar con la fuerza de mucho más de 18 países, ojalá por consenso, ¿no? Puede entender cómo hay países que no aceptan algo fundamental, y es que haya transparencia en un proceso electoral, que es esencial para una democracia. Lo que pasa es que, como usted sabe, doctor González, la diplomacia petrolera de Venezuela ha cooptado el voto de muchas pequeñas islas que son países y cuyo voto tiene el mismo peso que tiene el voto de Estados Unidos ante la OEA. Poco lo que ocurre en otras entidades, y muchos de esos votos, además de los de siempre, entre otros Cuba, pues terminan dándole ese espaldarazo increíble a la dictadura de Nicolás Maduro. Es Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. Doctor González, una pregunta final. El presidente Gustavo Petro seguramente nos está escuchando, le está respondiendo a la líder opositora María Corina Machado un mensaje en el que ella anoche da los 3 puntos de conclusión de lo que dijo el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, que planteó 3 cosas, entre otras, primero, que deben conocerse todas las actas; 2, que todas las actas sean auditadas por el mundo entero; y 3, que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El presidente Petro le responde esta mañana a María Corina Machado lo siguiente, y quiero su opinión, doctor González. No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Los venezolanos, creo que debe decir a los venezolanos, los venezolanos, corrijo el trino del presidente, a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. ¿Qué opinión tiene frente a esto que dice el presidente esta mañana? Pues sin duda alguna, claro, hay una responsabilidad de los venezolanos, y es muy importante que haya un acuerdo entre venezolanos para garantizar paz y democracia. Pero la comunidad internacional tiene el derecho y tiene la plena competencia para vigilar, para acompañar, para garantizar que haya transparencia en los procesos electorales y para que se preserve la democracia. Claro, hay una competencia y hay unas materias que son de los países y de los pueblos, pero repito, esto no excluye por ningún motivo la competencia y la responsabilidad a nivel internacional. Yo considero que la actuación de la comunidad internacional para que haya transparencia es fundamental. Considero que si hay, como existe, una grave diferencia entre las fuerzas políticas internas en Venezuela, pues se debe hacer todo lo posible para acompañar y ayudar a que se pueda encontrar una solución que traduce paz y democracia. De manera que de ninguna manera una posición excluye la otra, debe haber una concomitancia, debe haber una concurrencia tanto de los esfuerzos de las fuerzas políticas internas de Venezuela y del pueblo de Venezuela para llegar a un acuerdo que no debe ser otro, debe considerar claramente la transición pacífica y democrática, pero al mismo tiempo la intervención, entre comillas, o la acción de la comunidad internacional
para ejercer veeduría, garantizar transparencia desde el punto de vista constructivo y positivo para ayudar en el sentido de que se respete la democracia, se respeten las garantías electorales y desde luego se contribuya a la paz. Doctor González, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. 7:17 minutos.